Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, hermanas. Iglesia de Puebla, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que Él siga bendiciéndolos en todas las áreas de su vida. A nuestros hermanos aquí en Huamantla también deseamos que nuestro Señor Jesucristo siga prosperando cada uno de sus caminos y todas sus obras, todo lo que hacen, que sea bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a escuchar una canción para comenzar a meditar en este mensaje. Vamos a hacerlo a modo de oración. Yo te ruego que allá en tu casa, si te la sabes, ayúdame a cantar o díselo al Señor como una oración en el nombre de Jesús. Vamos a oír. Diez minutos hoy he visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy mis manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay tempestas más de provisión, y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Así es, Padre Santo. Deseamos estar contigo, Padre mío. Deseamos no solo seguirte, Señor, sino ser tus discípulos, Padre Santo, aprender a tus pies, ser enseñados por ti y después ir. Anhelamos eso, Padre Santo. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Amén. Gloria al Rey.
Este mensaje, hermanos, se llama adeptos y discípulos. Adeptos, con la letra P, adeptos y discípulos. Y te voy a pedir, hermano, que allá en casa, con tu Biblia en mano, me ayudes a leer lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Vamos a dar unos segundos para que lo encuentres. Juan 8:31, ¿ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Después viene otro texto muy conocido que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a meditar en este mensaje, con este texto, recordando nuevamente el título de este sermón, de esta predicación: adeptos y discípulos, hermanos. Para entrar un poquito en este tema, mira, déjame decir que ¿qué es un adepto? ¿Qué es un discípulo? Un adepto, hermano, es alguien que sigue, es alguien que es partidario, es alguien que es un seguidor, quizá hasta un fanático. Un adepto es alguien que sigue a otra persona o a algún movimiento y no necesariamente comparte las ideas o el pensamiento general. Solamente sigue a dicha persona o algún movimiento. Por lo contrario, un discípulo no solamente es alguien que sigue, sino es alguien que es enseñado. Un discípulo es alguien que permite ser adiestrado, permite ser instruido para después ir, compartir y enseñar lo que ha aprendido. A grandes rasgos, hermano, déjame decirte que eso es lo que significan estas dos palabras. Y para esto también recordemos qué es lo que dice la Gran Comisión. Todos conocemos qué dice Mateo 28, 19. Déjame recordarte. Mateo 28, 19. Dice así, mira. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nuevamente lo que nos interesa es la palabra discípulos. En tu Biblia, hermano, y en muchas otras, algunas palabras de Jesús están resaltadas en color rojo, en algunas hasta subrayadas, pero esto que acabamos de leer son palabras vivas de Jesús. Él dijo: vayan y hagan discípulos. Él no dijo vayan y amontonen gente, no dijo vayan, acumulen multitudes. Él no pidió vayan y hagan que la gente los siga. Él fue específico diciendo en esta comisión que sus discípulos fueran e hicieran más discípulos, que buscaran gente, que congregaran gente que estuviera dispuesta a ser enseñada para después hacer lo mismo que ellos estaban haciendo, hermanos. Entonces, estamos viendo que esta recomendación, esta instrucción va más allá del simple texto que conocemos, hermanos, porque sabemos que a nuestro Señor Jesús lo seguían multitudes, grandes multitudes. Más adelante ahí en tu Biblia, quizá 1 o 2 páginas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 y 8, escucha lo que dice. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Me seguí leyendo, hermano, más del versículo 8,
pero ahí comprobamos, hermano, que a nuestro Señor Jesucristo lo seguían multitudes. No todos eran discípulos, no todos eran apóstoles, pero lo seguían multitudes, hermano. Recordemos que en otro tiempo después, Él hace una comisión aproximadamente de unas 70 personas, de unos 70 enviados, los manda a ministrar, los manda a trabajar, pero al final de cuentas Él reduce ese grupo a 12, y también sabemos que Él más adelante, si seguimos la lectura de los evangelios, el Señor termina por tener a 3 muy cercanos a Él, muy íntimos, pero aquí lo que nos interesa son los que Él discipulaba, los que Él enseñaba. No eran solamente seguidores, sino que eran enseñados por Jesús, ¿sí? Mira, ahí en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, escucha lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Amén. ¿Ves? Él estableció a 12 discípulos, a 12 que dejaron de ser solamente seguidores, hermano. Vamos entonces a meditar un poquito más a profundidad en lo que es un adepto y un discípulo. Mira, te decía yo al inicio que un adepto es, en general, hermano, un seguidor, y a mí me viene a la mente el ejemplo de nuestra actualidad cuando son campañas electorales. Realmente sabemos y hemos visto que, por ejemplo, a algún partido político, a algún personaje, lo sigue mucha gente, pero en realidad, hermano, no todos comparten sus ideas y tampoco comparten sus pensamientos y no están con él en todo tiempo, solamente los van siguiendo en determinado día, en determinado momento, y los conocemos como acarreados, ¿no? Dicen que llevan camionadas a veces, eso es lo que se ha llegado a divulgar, no me consta sinceramente, lo he escuchado, pero quizá alguien lo ha visto y ojalá no hayan participado en este tipo de movimientos, de ser solamente un seguidor, un acarreado, porque eso es al final de cuentas lo que es un adepto, ¿sí? Estar afiliado a algo, aunque no necesariamente se persiga un fin o se comparta, ¿sí? Quizá por algún beneficio, quizá por alguna, perdóname los ejemplos un poquito vulgares, hermano, pero a lo mejor por una sombrilla, por una despensa, por una gorra, por una playera, por una camiseta, nada más se amontona la gente y entonces sigue un movimiento o una persona, hermano. Me gusta, hermano, cuando he leído, me gusta esta lectura en donde Gamaliel, este hombre sabio, este erudito, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 36 al 39, dice esto, escucha. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, Teudas, fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados, hermanos. Esto lo dice Gamaliel, hombre que fue maestro del apóstol Pablo. El mismo Pablo dice que estudió a sus pies, que fue enseñado por él. En esta ocasión, este hombre Gamaliel
está haciendo referencia, pero a otros discípulos. Está refiriéndose a Pedro y a Juan, una de tantas ocasiones que fueron perseguidos, que fueron encarcelados, que fueron golpeados, que fueron se levantaron falsos contra ellos, falsos testimonios. Muchas ocasiones los apóstoles pasaron por cosas como estas, pero en esta ocasión a Pedro y a Juan, que estaban siendo perseguidos, ya estaban dispuestos a matarlos, ya los iban a matar, y este hombre levanta la voz con mucha sabiduría y distinguiendo precisamente lo que es un adepto y un discípulo. Él les dice, miren, recuerden que en cierto tiempo se levantó un hombre y lo seguían. Se murió y se dispersaron. Después surgió otro hombre de Galilea, Judas, también se murió y fueron dispersados. Esperen. A estos hombres que tenemos, a Pedro y a Juan, a ellos ya les mataron a su maestro, a ellos ya los golpearon, ya los azotaron, ya dijeron injurias de ellos, falsos testimonios. Y ¿saben qué? Hay que fijarse que ellos no se dispersan, que ellos no dejan de seguir, no dejan de enseñar, no dejan de predicar, no cesan en su movimiento. Es lo que este hombre con tanta sabiduría, y yo creo sinceramente que siendo un instrumento de parte de Dios, era lo que les estaba transmitiendo y estaba resaltando la diferencia entre un seguidor, entre un amontonado, entre un amotín, no sé qué otra palabra decir, hermanos, entre partidario. Él distinguía este grupo de hombres que seguía a aquellos y distinguía con claridad a Pedro y a Juan, distinguía con claridad a los discípulos del Señor, hermanos. Porque con la lectura que acabamos de hacer y con lo que te estoy diciendo, podemos darnos cuenta que un adepto solamente sigue, solamente va siguiendo el camino, solamente va detrás, pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, se desvanece el movimiento, se desvanece la gente, se desvanece, desaparece el ideal que se está transmitiendo o que se pretendía seguir, desaparece. Según esta lectura, hermanos, según esto, vemos que un seguidor, un adepto, un partidario, un afiliado, un acarreado, no padece más de lo requerido. Por el contrario, un apóstol, un discípulo verdadero, alguien que es enseñado, alguien que es instruido, padece más de lo que se requiere, hermanos. Padece persecución, padece injurias, padece falsos testimonios, padece ataques injustos. Y eso es lo que hace la diferencia real y específica entre un adepto y un discípulo. Están quienes reúnen a esos adeptos, quien reúne a esos seguidores únicamente. Hemos llegado a saber que estas personas regularmente lo que buscan es la gloria personal. Buscan acumular gente para su propio movimiento, gente para enaltecerse, para satisfacer su ego, para satisfacer la vanagloria propia y no el reino de Dios. Hablando del cristianismo, hablando de los cristianos, hay quienes tienen ciertos grupos, se llegan a tener cierto número de personas, pero para sí. Hay una expresión que dice que se preocupan por tener únicamente su reinito y no hacer crecer el reino de Dios. Lo hemos visto en casas. Tienen ahí su reinito, tienen ahí su grupo de seguidores, pero no los sueltan, no los proyectan, no los impulsan para hacer crecer la obra del Señor, hermano. Gloria a su nombre, hermanos. Un discípulo, hermano, te decía, que es quien recibe la enseñanza de su maestro, pues es alguien que
al terminar esa enseñanza o aún teniendo la enseñanza, él va y comparte eso que está aprendiendo o lo que ha aprendido, hermano. En aquellos tiempos, yo no sé si recuerdes o sepas que las culturas que predominaban el mundo conocido en ese tiempo, pues era la cultura, el pueblo romano, la cultura, el pueblo griego, y precisamente, bueno, los griegos, por esta cuestión del pensamiento, de la filosofía, ellos dominaban y eran conocidos en el mundo por esto, porque miren, ellos en cuanto a la enseñanza, de ahí viene esta palabra que dice matetes. Si alguien habla griego y me corrige, estaría genial. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero en griego es matetes. Discípulo es quien recibe la instrucción de otro hermano. Un discípulo es alguien que es enseñado, como lo fue Pablo, a los pies de su maestro. Y yo me imagino la escena de dicho maestro de pie y alrededor de él grupos pequeños, regulares o grandes de hombres que estaban siendo enseñados, que estaban siendo discipulados, ¿sí? Más que un alumno, era un imitador de su maestro. Recordemos que en cierto lugar, en una ciudad llamada Antioquía, a los discípulos por primera vez les llamaron cristianos. Por eso, porque ellos, además ya de haber sido enseñados, ya habiendo sido enseñados, ellos eran imitadores de Jesús. Yo estoy seguro que, como dice la palabra, ellos hablaban como Jesucristo, caminaban como Jesús, comían como Jesús, hacían las cosas como Jesús las hacía, y entonces en este sentido ellos se convertían en un imitador de su maestro. No eran solamente enseñados, sino que hacían lo que hacía su maestro, hermanos. Los primeros cristianos eran así, imitadores de Jesús. En Hechos 11:26 dice esto, mira. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Habla de la iglesia en Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, a los que fueron enseñados por Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué les dijeron cristianos? ¿Por qué les pusieron así? Pues te repito, porque hacían todo como su maestro. Absolutamente todo, hermanos. Un discípulo es un testigo, y un testigo es alguien que comprueba de una manera certera lo que sabe, lo que conoce, lo que vio, lo que escuchó, lo tiene por vivencia, y es tanto su compromiso por demostrar que eso es verdad, que hay quienes hasta juraban con su sangre y se convertían en mártires, ¿sí? Del griego dicen martireo. Si alguien habla griego y me quiere corregir, adelante, lo acepto en el nombre de Jesucristo, pero es lo que yo investigué, no hablo muy bien ese idioma, pero de ahí viene. Un discípulo era capaz de comprobar que lo que decía era verdad. Les preguntaban a Pedro y a Juan, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes predican a Jesucristo? ¿Ustedes lo siguen? Y decían, sí, nosotros lo predicamos, lo seguimos y lo seguimos enseñando. Y si nos van a matar por eso, mátennos. Aquí está, nosotros lo firmamos, lo aseguramos con nuestra propia sangre. Eso era lo que hacía un verdadero discípulo. Iba más allá que solamente seguir. Gloria al Rey. Otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo de esto que es un discípulo, de lo que es ser discipulado. A mí me encanta esa escena, me la imagino, cuando Juan el Bautista está en la cárcel
Y sus discípulos lo van a ver, porque Jesucristo ya estaba comenzando su ministerio y ellos vieron que Él hacía grandes milagros, lo hacía con gran poder, con autoridad, y entonces sus discípulos lo van a ver, van a buscar a Juan el Bautista, y ahí sobresale el comportamiento de los discípulos y del discipulador, de Juan el Bautista. Si quieres, búscalo en los evangelios para que lo leas con calma y nota esto, el comportamiento y la actitud de ambos, de los discípulos y del discipulador, Juan el Bautista. Ellos van y le preguntan a Juan qué hacer. No fueron directamente a seguir a Jesús como cualquier grupo de acarreados, como cualquier grupo de seguidores. Dijeron, ay, Él hace cosas más grandes, Él hace milagros, Él tiene más seguidores, lo sigue más gente, entonces vamos a seguirlo a Él. No lo hicieron así. Fueron a ver a Juan el Bautista y preguntaron qué hacer. Y gloria a Dios por la actitud y por la enseñanza que pone en práctica Juan el Bautista. Él dice, vayan, síganlo a Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo disminuya, que yo vaya haciéndome menos, que yo vaya desapareciendo. A la postre murió, a tal grado disminuyó, a tal grado desapareció, y Jesucristo creció. Su nombre, su ministerio creció. Se fortaleció la obra, se fortaleció el reino con hombres que fueron bien enseñados y que pusieron en práctica lo que les fue enseñados por su maestro, por Juan el Bautista. Los dejó ir, no los retuvo para sí. Imagínense la actitud de Juan el Bautista. Ya en la cárcel diciendo, bueno, pues si ustedes quieren síganlo, a mí déjenme aquí. Imagínenselo poniendo una cara de mártir, unas palabras de tristeza, hasta de chantaje, diciendo, pues si quieren ustedes seguir a Jesús, pues váyanse. A mí aquí en la cárcel ya me van a matar, ya me atraparon. Bueno, pues si me quieren dejar aquí, déjenme. Vayan y síganlo a Él. No lo hizo Juan el Bautista. Él sabía lo que podía acontecer y los deja ir. No los retiene. Él hace crecer el reino de Dios, hermano. Y eso es lo que debe suceder, hermano, con alguien que es enseñado, con nosotros, con cada uno de los que estamos escuchando. Si somos discipulados, si somos enseñados, deberíamos hacer crecer el reino de Dios. Deberíamos dejar, permitir que seamos enseñados en todas las áreas que se pueda para crecer y después hacer crecer el reino de Dios. Eso es a grandes rasgos también lo que hace un discípulo. Entonces, hermano, la pregunta es muy sencilla. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un adepto? ¿Quieres ser solo un seguidor? ¿Quieres ser solamente un partidario? ¿Quieres ser solamente alguien que se agrega por alguna conveniencia? Que cuando haya problemas, cuando haya dificultades, desaparezca, se queje, se desvanezca. Quizá por eso hay mucha fuga. Muchos cristianos dejan el camino del Señor, quizá por eso, porque solamente son seguidores, quizá solamente sean adeptos. ¿Qué quieres ser? ¿O tienes interés en ser un discípulo? Tal vez tengas interés en ser enseñado, tal vez tengas interés en seguir a Jesucristo, pero no solamente seguirlo, sino ser enseñado por Él, por alguien más, para hacer crecer el reino de Dios. No importa que llegado el momento tú tengas que menguar, que disminuir, que desaparecer. Y no sabemos, Dios lo sabe, quizá hasta morir.
Se dice muy fácil, pero estando en esa situación, ojalá tengamos ese valor como lo tuvo Juan el Bautista. Disminuir tanto, él pudo haberle dicho a sus discípulos que lucharan por su libertad, que buscaran la forma de liberarlo, pero no. En prisión, en la cárcel, él fue decapitado y desapareció. ¿Qué quieres ser, hermano? Un adepto solo sigue al Señor, pero un discípulo vive y muere por su maestro, hermano. Medita en esto, y yo deseo sinceramente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú estés dispuesto a ir más allá, mucho más allá, que nuestro Señor en espíritu, que el Espíritu Santo te fortalezca, que Él haga de verdad morada en ti, para que te haga dar este tipo de pasos de fe, no solamente de seguir, sino dar pasos, saltos de fe tan grandes para seguir a tu Maestro, a nuestro Maestro, a Jesucristo, hasta donde Él nos lo pida. Yo deseo, hermano, que nuestro Señor Jesús de verdad te siga bendiciendo, ahora y en lo que Él nos preste de vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones a todos.